las noticias internacionales en profundidad. Llevadas al hospital. Aproximadamente 100.000 palestinos y 400 colonos judíos viven en Hebrón, un habitual punto de contención en la violencia árabe-israelí. Su futuro ha sido el principal escollo en las negociaciones entre Israel y la OLP para la expansión de la autonomía palestina más allá de la franja de Gaza y Jericó. Massa Allegro. Aquí quería llegar. Otro grupo extremista judío autodenominado Eyal se erige como una amenaza para el proceso de paz. Un mal que lamentablemente es común en las partes en conflicto. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Como si fuera poco que los grupos extremistas islámicos del Hamas y el Yihad irrumpan continua y violentamente en el proceso de paz entre la OLP e Israel, un grupo aparece de nuevo en escena. Esta vez se trata de la agrupación extremista judía Eyal, que reconoció el asesinato de Salam Samari, un árabe de 25 años, que murió en manos de un hombre enmascarado que vestía un uniforme de la Armada israelí en la ciudad de Hal Houl, cerca de Hebrón. El gabinete israelí deploró el asesinato diciendo en una rueda de prensa que solo ese cáncer que es el extremismo puede enlagunar las frágiles relaciones judío-palestinas. El grupo Eyal dijo en un comunicado que este asesinato hace parte de su total negación al proceso de paz iniciado en 1993. A raíz de este incidente, cientos de palestinos realizaron una marcha de protesta, portando fotografías de la víctima y consignas comprometedoras como "Tu gente vengará tu muerte". Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. Los iraquíes se resignaron hoy a la prórroga de las sanciones económicas de la ONU, ratificada el viernes pasado por el Consejo de Seguridad de este organismo. Las sanciones en Irak han generado una hiperinflación que ha reducido drásticamente el poder adquisitivo del dinar. Un kilo de carne cuesta ahora lo equivalente al sueldo mensual de un funcionario público. Altos funcionarios del gobierno de Saddam Hussein anticiparon pocas posibilidades de un cambio en el régimen de sanciones, ya que la principal estipulación para el levantamiento es el desmantelamiento de las armas de destrucción masiva, y esta esperanza se esfumó cuando Irak reveló sus programas de armas químicas y atómicas y el cargamento de unas 200 bombas y ojivas de misiles con gérmenes letales y toxinas. El año pasado fue la peste, a comienzos de 1995 la ola de calor y ahora las inundaciones. Tiempos difíciles para la India. El famoso complejo de Taj Mahal al norte de la ciudad de Agra en India se encuentra en peligro de ser arrasado por las inclementes aguas del río Yamuna. A pesar del inminente peligro, fuentes oficiales dijeron que la legendaria mezquita se encuentra asegurada por muros de contención. Vastas áreas de los 46 distritos del estado de Uttar Pradesh están completamente inundados y han cobrado hasta el momento 463 víctimas. De otro lado, la ciudad sagrada de Mathura se encuentra bajo serias amenazas de inundaciones por el desbordamiento de los ríos Ganges y Yamuna. Cable procedente de Alicante. La policía española arrestó hoy a 10 personas, incluido un colombiano, después de incautarles 700 kilos de cocaína en un operativo antidrogas en la localidad sudoriental de San Vicente, anunció hoy la policía. Bien, las delegaciones asistentes a la cumbre sobre la mujer que se realiza en Beijing no han podido a esta hora redactar su declaración final. La disputa entre la Unión Europea y el Vaticano sobre los derechos de la familia se ha convertido en un obstáculo, y mientras ellas discuten a puerta cerrada, en el mundo sigue proliferando el tráfico de mujeres. Un viejísimo refrán dice que cuando Adán estaba solo, Dios no le mandó 10 amigos, sino una esposa. A sabiendas de que muchos solitarios Adanes modernos siguen necesitando más esposas que amigos, florecen en el mundo las agencias de venta de mujeres. Solamente en Alemania, unos 60 institutos y agencias se dedican a ofrecer mujeres asiáticas, africanas y latinoamericanas. Están de moda, para utilizar la terrible frase de los traficantes, las chicas del ayer oscuro este de Europa, a las que hoy se les llama mujeres de ensueño. Muchas acuden al matrimonio con un alemán al que no conocen, solo por recibir, 4 años después, un permiso de residencia. Si antes de 4 años la pareja se separa, la mujer debe abandonar el país.
aunque existe la opción de quedarse clandestinamente trabajando en algún club nocturno. Por sus servicios de mediación, las agencias cobran entre $5,000 y $12,000. La mayor parte de los negocios se establece por vía telefónica, con base en una solicitud en la que no faltan ciertas medidas corporales. Para que haya negocio, debe haber un contrato en el que se incluye una cláusula de cambio si al tipo no le gusta la adquisición. Prostitución disfrazada de matrimonios desechables. Una situación que, siguiendo con el refrán del comienzo, Eva no vivió. Algo anda mal cuando este problema, que debería golpear la entraña social de un Estado, apenas enerva al Departamento de Migración. Pese a los ataques del Vaticano, las delegaciones han logrado consenso sobre la mitad del contenido del borrador de la declaración final. Y bien, el reverso de la nota que acabamos de ver está en Finlandia, donde la igualdad de oportunidades decretada por pupitrazo limpio tiene indispuesta a más de una mujer. Lo que es igual para todos no es desventaja para nadie, a menos que se trate de las mujeres de Finlandia. La nueva ley finlandesa estipula que cada comisión del Parlamento debe estar integrada por lo menos por el 40% de representantes de cada sexo. Pero ya muchas mujeres consideran deshonroso acceder a estas instancias públicas con base en cuotas previamente determinadas y no con base en sus propios merecimientos. A mí no me gustaría ser una mujer que consigue un trabajo por pertenecer al 40%. Yo quiero tener un trabajo por mi capacidad. Ese 40% es de alguna forma humillante, porque en sí mismo dice que somos incapaces y que para remediarlo se hace necesario establecer una cuota. El espíritu de la ley, como dicen los leguleyos, es garantizar a rajatabla la igualdad de hombres y mujeres, como quiera que también a rajatabla estaba garantizada antes la desigualdad. Y sin embargo, casi todas las mujeres del Parlamento pertenecen a las comisiones de salud, educación y cultura, mientras que los hombres integran las de mayor peso político. A Finlandia se le reconoce como modelo de vanguardia en relación con la igualdad de derechos. Fue el primer país europeo en asegurar el puesto de trabajo durante la maternidad y en legislar igual pago por igual trabajo, además de haber introducido ya en 1906 el derecho universal del voto. Pero esta ley ha armado un tierrero, especialmente entre las propias mujeres. Los hombres, prácticos o cínicos, no se preguntan si son merecedores del 40% que les corresponde a ellos, sino que siguen imperturbables en el Parlamento. Por una vez quizás se invierten los papeles y son las tenaces finlandesas las que lloran como hombres lo que podrían defender muy bien como mujeres. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. Concluyó hoy el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Tenemos el resumen de la intensa final disputada por Andre Agassi y Pete Sampras. Era el duelo que los organizadores esperaban para la gran final. También los aficionados lo deseaban. Desde el comienzo se conocían las armas. Esta vez, la fuerza superó a la maña y Pete Sampras se alzó la bolsa de $550,000 y 550 puntos para la ATP. El genial Agassi ve ahora a su amigo acercarse en pos del trono. Para Sampras fue el tercer título de Grand Slam. Este intenso juego que liquidó en 4 sets ante el número 1 del mundo hoy. Cumplidas 12 carreras, el alemán Michael Schumacher, pese a los resultados de hoy, se consolida como el líder de la clasificación general del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Hoy se corrió en Monza, el más complicado circuito de la Fórmula 1 en los últimos tiempos. El protagonista central fue el accidente, la falla mecánica y el abandono. Al final, Johnny Herbert de Benetton sacó partido de las circunstancias y se impuso. Mika Häkkinen arribó segundo. En la general, los punteros no se vieron afectados y Schumacher sigue liderando con segundo puesto de Damon Hill. En la Vuelta Ciclística a Venezuela se impuso finalmente el local Álvaro López. En la última etapa corrida este domingo ganó el colombiano Gerardo Buenahora. En España, en cambio, no ha habido buena hora para los colombianos. Vámonos de ronda por la Ronda Ibérica. En una extraordinaria demostración de poderío, el francés Laurent Jalabert tomó hoy más de 5 minutos al segundo de la general el español Abraham Olano. En la etapa de hoy, en la que Jalabert relegó a sus oponentes desde 60 kilómetros antes de la meta,
Al final, le sacó más de 3 minutos al italiano Roberto Pistori. Si la carrera estaba huérfana de un capo, este no seguirá siendo su problema, ya que el francés mostró condiciones de sobra para asumir el comando, ganando incluso bonificaciones durante la etapa. Fue también un día más que gris para nuestros pedalistas Farfán y Rincón, quienes acumulan retrasos indescontables. Qué falta de tino, la de Asprilla. Llegó tarde al entrenamiento de ayer y como el entrenador lo reconvino verbalmente, explotó con la furia que le es habitual. Y hoy tuvo que presenciar el partido del Parma ni siquiera desde el banco, sino desde las graderías. Todo indica que está casi fuera del equipo. Una lástima. Veamos el informe de la fecha del calcio italiano. En la jornada de la Liga Italiana, Milán se impuso 2-1 ante Udinese. Roberto Baggio, su estrella, anotó. El Nápoles liquidó a Padova 2-0, actuando esta vez como local. Torino, por su parte, derrotó al Bari sin Miche Guerrero 3-1, mientras el actual campeón Juventus, con 2 goles del polémico Vialli, uno de Torricelli y otro de Ravanelli, despachó a Piacenza 4-1. Lazio, a domicilio y con anotación de Signori, aventajó a Cagliari por la mínima diferencia. Y este es el partido entre Parma e Inter, que ganó Parma 2-1. Roberto Carlos marcó por el equipo milanés y Sola en su estilo y Dino Baggio por el cuadro del tolerante Nevio Scala marcaron la diferencia. Seguimos con fútbol. 16 goles se anotaron en la celebración del cumpleaños 50 del Kaiser Franz Beckenbauer. Los chicos que por estos días se acercan al fútbol a través de la noticia de un homenaje, seguramente no podrán hacerse a una idea clara de la dimensión de este señor. Pues bien, ha sido el más elegante zaguero europeo, campeón de la liga de su país con Bayern y con Hamburgo, campeón del mundo como jugador y como técnico de la selección alemana, colono con Pelé, Chinaglia y Cubillas, entre otros, del balompié en Estados Unidos. Y si faltara un mérito, digamos que era mejor señor que futbolista. ¡Feliz cumpleaños, Kaiser! También hoy en Mundo 3... Por fin habló Gignac. Se quejó de persecución política. La terquedad del líder serbo-bosnio afecta proceso de paz en la ex Yugoslavia. Y de La Habana vino un barco cargado de Aragón. Semana de acercamiento entre Colombia y Venezuela. Como eco de este feliz suceso es preciso hablar de la responsabilidad de la prensa, que en más de una ocasión, especialmente en aquel país, ha utilizado un tono incendiario. Si hay alguien que presione en su máxima intensidad para que los gobiernos actúen eficientemente, son exactamente los medios de comunicación. La presión no ha sido la excepción entre Colombia y Venezuela, donde en algunos casos los titulares y la orientación de la información buscan de alguna manera una reacción enérgica para favorecer los intereses nacionales. Por eso las recientes reuniones diplomáticas dejan entrever que hay dos tipos de relaciones. La relación con Venezuela es buena a nivel de presidentes, de ministros de defensa, humanamente o individualmente, pero yo creo que es supremamente mal, es tan crítica como siempre, con unos medios de comunicación en Venezuela y con unos partidos políticos utilizando cualquier cosa nuestra para fortalecerse cuando tienen problemas internos tan grandes como los que tienen, y una prensa colombiana más fría, más metida en nuestros propios problemas, ¿no? Es fácil entender que cualquier incidente podría poner en riesgo las inversiones económicas de parte y parte. Aún así, hay un reconocimiento de Venezuela para Colombia, que en medio de su crisis dio una respuesta positiva para aminorar sus tropezones. Colombia ha sido un gran receptor de nuestros productos no tradicionales de exportación, y eso ha servido de acicate y de apoyo para poder mantenernos nosotros como empresarios en el país. El llamado entonces entre estas dos naciones, que se llaman con orgullo bolivarianas, para que el ánimo incendiario de algunos interesados sea apagado con lluvias de acciones efectivas, rápidas y honestas. El acercamiento entre las dos naciones no es definitivo, pero sí importante. Se logró gracias a la voluntad política de los dos gobiernos y a algunos compromisos concretos, como lo veíamos en nuestro primer informe de ayer. Hace 5 meses, la incursión de la guerrilla colombiana en Carabobo, Venezuela, puso sobre el tapete las relaciones entre los dos países. Hace 15 días, la publicación del nuevo mapa colombiano, que excluía el archipiélago de los Monjes y el Golfo de Venezuela para este país, les recordó a los funcionarios de los dos gobiernos
que había que reunirse nuevamente para evitar que el malestar se agrandara como bola de nieve. Las intrincadas relaciones serán siempre la característica de los dos países, pero regresarlas a la normalidad será el gran trofeo por mostrar. Es haber regresado las relaciones entre Colombia y Venezuela al punto de normalidad que permite trabajar todos los temas. Es un punto de mucha amistad, de cooperación, y tenemos, digamos, todos los instrumentos para enfrentar los diversos problemas que una relación tan compleja como la de Colombia y Venezuela se presentan. No hay que olvidar que hace tan poquito como, no sé, 4 meses, estábamos en una situación difícil por el ataque que la guerrilla colombiana había realizado en el puesto de Cararabo. El secuestro, que se había hecho famoso en la frontera colombo-venezolana, parece tener capítulo final, con acciones concretas. El problema de inseguridad fronteriza es algo que se está tratando de resolver mediante acuerdo entre los órganos de seguridad del Estado de las Fuerzas Armadas venezolanas con las colombianas. Y podemos notar un avance con la creación del Comando Unificado de Oriente, con el reforzamiento del puesto colombiano en Puerto Carreño, lo cual da pie para que estos delitos fronterizos puedan ser disminuidos. Mientras más rápido se apacigüen los ánimos y mientras más duren las mieles de la paz fronteriza, con seguridad que podremos decir que verdaderamente hay una integración total. Perú y Ecuador también parecen empeñados en rescatar la convivencia pacífica en su frontera común después de la guerra que libraron a comienzos de año. Está claro que es mucho más fácil abrir caminos para la guerra que abrir caminos para la paz, y así lo están demostrando Ecuador y Perú luego del enfrentamiento bélico que sostuvieron a comienzos de este año. Aunque el proceso de normalización en la situación fronteriza de los dos países se ha venido dando, al menos a nivel diplomático, en medio de la mayor cordialidad, aún persisten inconvenientes como el que se dio esta semana por la apertura de la frontera comercial. En el marco de la 9ª Cumbre de Río, el canciller ecuatoriano Galo Leoro Franco señaló que la frontera continuaba cerrada, pese a los anuncios de Perú de que normalizaría el intercambio comercial entre los dos países. Ante esto, el presidente Alberto Fujimori anunció que se haría cargo del asunto directamente para solucionarlo. Sin embargo, esta situación hizo pensar a muchos el peligro que corre un futuro proceso de integración latinoamericana si coyunturas como esta prosiguen. Hay bastantes elementos, no solamente la situación entre Ecuador y Perú, sino otros factores de crisis política en otros países que van a retrasar mucho más los procesos de integración. La crisis ecuatoriana no tiene que ver solamente con el conflicto con el Perú, sino que también está relacionada con la crisis interna. Por el momento todo depende del protocolo y la diplomacia con que se maneje el proceso de distensión entre las dos naciones. Al menos ya el presidente Alberto Fujimori invitó formalmente a su colega ecuatoriano Sixto Durán Ballén a visitar Perú. Esperemos que todo no se quede en cordiales invitaciones. El presidente francés Jacques Chirac pasó hoy de acusador a acusado. Dijo que Australia y Nueva Zelanda aprovechan la marea revuelta de las pruebas nucleares para intentar sacar a su nación de la región del Pacífico Sur. En una entrevista para televisión se manifestó hoy el presidente francés Jacques Chirac sobre las pruebas nucleares y las innumerables protestas que estas han generado. Habló enérgicamente y acusó a los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda de usar las pruebas nucleares como pretexto para sacar a Francia de los mercados y las colonias del Pacífico Sur. Simplemente Australia y Nueva Zelanda no soportan que estemos en el Pacífico. Fue la afirmación de Chirac luego de referirse a las dos colonias francesas, la Polinesia y la Nueva Caledonia, diciendo que estas poseen un estatus de vida tan alto como el de estos países. Al mismo tiempo, Chirac defendió las pruebas nucleares, argumentando que ante todo lo que se busca es asegurar el futuro del arsenal francés y que había que estar descabellado para realizar unas pruebas que no tuvieran todas las garantías de seguridad para evitar daños al medio ambiente. Mientras tanto, en el atolón de Mururoa, otra embarcación de Greenpeace fue detenida por las autoridades francesas al intentar ingresar a la zona de exclusión con 8 parlamentarios de Australia, Japón y Suecia a bordo. Pese a lo que diga Chirac, avanzan las protestas contra los ensayos nucleares de Francia. Hoy hubo mitines en varios lugares como Japón y entre tanto los cancilleres de la Unión Europea rechazaron las operaciones. Al concluir la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el sabor que quedó de la misma fue amargo en cuanto a las duras críticas contra Francia por sus ensayos nucleares. La competencia del tema no dejó opacar el concerniente a la formación para el futuro inmediato de una estructura de seguridad para toda Europa. España, que actualmente preside la Unión Europea, continuará en la preparación del documento sobre seguridad, que será presentado en la conferencia intergubernamental a realizarse el próximo año. El cierre estuvo marcado por las declaraciones punzantes del canciller francés, quien contraatacó a sus colegas de la Unión por quejarse de los ensayos nucleares que su país lleva a cabo en el Pacífico Sur.
Aviones de combate de la OTAN seguían lanzando misiles contra posiciones serbio-bosnias. Los serbios han hecho algunas concesiones, pero continúan renuentes al retiro de su artillería pesada. Los serbio-bosnios no se rinden. Los serbios están listos a levantar el bloqueo contra la asistencia a Sarajevo y a evaluar una tregua con fuerzas musulmanas y croatas, pero no retirarán los cañones que les permiten sitiar a la capital de Bosnia bajo el ataque de la OTAN, dijo hoy un funcionario de Rusia. El vicecanciller Igor Ivanov dijo, después de 3 horas de conversaciones con el comandante del ejército serbio de Bosnia, el general Rado Mladic, que la oferta depende del cese al fuego de los ataques aéreos. Mladic estaría dispuesto a abrir rutas de agua a Sarajevo, a garantizar el abastecimiento de electricidad, gas y agua, y a discutir la reapertura del aeropuerto de la ciudad si los ataques aéreos terminan. Y solo bajo un cese al fuego incondicional se iniciarían conversaciones con los comandantes musulmanes y croatas. Funcionarios de Naciones Unidas y la OTAN han advertido a Mladic y a otros dirigentes serbo-bosnios que los ataques continuarán hasta que los cañones pesados que rodean a Sarajevo sean retirados a 20 kilómetros de la zona de exclusión. Pero Mladic insiste en que los cañones de asedio en la zona de exclusión son esenciales para la autodefensa serbia. En nuestra agenda internacional hacemos una proyección de los hechos que la próxima semana serán noticia en el mundo. El próximo martes 12 de septiembre, en Modena, Italia, Luciano Pavarotti, en conjunto con el cantante rockero Bono de U2 y el grupo inglés Duran Duran, realizarán un concierto para recaudar fondos de ayuda a los niños de Bosnia. Este es el inicio de una serie de conciertos que buscan de alguna forma mitigar la pena de miles de niños que han tenido que pagar las consecuencias de una guerra que no les corresponde. Las Naciones Unidas no tienen cifras exactas de cuántos pequeños han tenido que salir de sus hogares con sus madres, buscando un sitio seguro donde sobrevivir. Desde el 14 de septiembre y hasta el próximo 5 de octubre, el Papa Juan Pablo II iniciará una correría por distintos países de África, entre ellos Camerún, Sudáfrica y Kenia, hasta llegar a los Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente norteamericano Bill Clinton. Finalmente, el 5 de octubre, pronunciará un discurso en la ONU, destacando básicamente la actuación del organismo en el mundo. Y para el viernes 15 de septiembre en Washington, el Congreso norteamericano someterá una vez más a estudio la clausura o la reestructuración de 132 bases militares, lo que supondría una pérdida de más de 93.000 empleos. La semana anterior, la Cámara de Representantes rechazó la iniciativa para desaprobar el plan por 343 votos a 75. El plan encaminado a cerrar algunas de las bases militares, o en el peor de los casos, clausurarlas, fue aprobada por una comisión especial, nombrada por el Congreso y aceptada por el presidente Bill Clinton. Los chilenos recordarán mañana otro aniversario, el número 22 del cruento golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet. Y en Colombia, una película basada en una obra de la escritora chilena Isabel Allende reconstruye partes de la época de horror de la dictadura. Detrás del amor siempre existirá una gran dosis de pasión y al mismo tiempo una gran dosis de sombra sobre lo que verdaderamente muestran los seres en conflicto. Es así como la directora neoyorquina Betty Kaplan refleja en su película De Amor y Sombra, la novela de la escritora chilena Isabel Allende, cuyo trama encierra las mieles del amor y las intrigas del poder vivido durante la dictadura del general Augusto Pinochet. Jennifer Connelly, en su papel de Irene, una niña consentida y rodeada siempre de comodidades, vive en un mundo desconocido para ella tanto social como sentimentalmente, y a punto de comprometerse con un capitán del ejército, ansioso de llegar a ser algún día general. Pero la sola aparición de Antonio Banderas, en su papel de fotógrafo, es la semilla para iniciar una investigación periodística sobre un crimen que involucra al régimen militar y a su terrorismo bien guardado. La película es un regreso al pasado, más cuando septiembre está marcado por el recuerdo de las elecciones presidenciales de 1970, ganadas por Salvador Allende, así como el recuerdo del golpe de Estado, dado por el ex hombre fuerte chileno Augusto Pinochet. En las escenas grabadas en tierras argentinas, el reconocimiento del paisaje, la agitación política y la dictadura son elementos muy bien reflejados con el mayor realismo. Es un regreso a la historia para conocer otra de las miles de formas en que los chilenos aprendieron y tuvieron que convivir con el terror militar, sin ni siquiera habérselo pedido a la misma vida. Una verdad escondida por mucho tiempo, detrás de un mar de sombras y desamores. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo sábado en nuestro horario habitual de las 8 de la noche, aquí por el Canal 3, Más para Ver. Pero antes de irnos, dejamos con una nota sobre la Orquesta Aragón de Cuba. Buenas noches. Son 56 años difundiendo el son cubano por todo el mundo. Son 16 músicos que están en Colombia para conmemorar otro aniversario, mostrando el sabor de una orquesta donde los violines, la flauta y las voces se unen para crear la Orquesta Aragón.
es la mejor expresión de la música de la isla de Fidel, y están aquí para mostrar su último trabajo, pero ante todo, para romper el protocolo y animar al público bogotano. Fue fundada en el año 39 en la ciudad de Cienfuegos, una ciudad que está al centro-sur de la isla de Cuba. Y desde los primeros momentos, bueno, de los inicios del interés fue el desempeñar y trabajar sobre la música cubana bailable. Pero para gozar el son cubano es mejor obviar las palabras y dejar que resuene la Orquesta Aragón.